gatos les llaman mish, y a las hormigas rubias les dicen shishis. Ataspas son las gallinas y cachi los perros chicos, y los changuitos muy flacos son mushamicos. A los sapos zampatos escuchan los chanchos, si ven que te gusta el trago ya dicen que sos machado, y si te lavas muy poco sos un mapato. Así hablan en mi pago Sumac Santiago. Yachananquichu quichua rimaita. ¿Quieres saber hablar en quichua? Bueno, si te quedas un ratito más con nosotros, vamos a tratar de enseñarte algo, lo que podamos, porque estas clases han sido, los que nos siguen saben que han sido muy cortadas por la programación, decíamos del fútbol, hemos ido perdiendo clases y no ha habido una continuidad, pero el que quiere aprender, aprende. Así que con esta disposición vamos a repasar un poquito, ¿no? Esto que nos dicen desde el quichua santiagueño. Una lengua, ¿sí? El quichua santiagueño en este caso es como un cuerpo viviente. Su vitalidad no consiste en la constante identidad de los elementos, sino en la regular uniformidad de las funciones que estos ejercen y que proceden la forma y la índole que distinguen al todo, que estos ejercen y de que proceden la forma y la índole que distinguen al todo. Al todo, claro que sí. Nosotros estábamos viendo el sustantivo, el pronombre, el verbo, el adverbio. Estábamos viendo por partes, ¿no es cierto? Porque esas son partes del idioma. Cuando nosotros queremos hablar en quichua, tenemos que construir el pensamiento quichua, ¿no es cierto? Pero las cosas separadas así tienen un valor. Es como en matemáticas, el valor relativo y el valor absoluto. Cuando un número está solo, tiene un valor. Y cuando un número está acompañado, tiene otro valor. En la gramática, en las lenguas, pasa lo mismo. Una S sola no es lo mismo que una S y una A. ¿No es cierto? Cuando vamos a decir una palabra, cuando vamos a armar una oración, cuando queremos decir un pensamiento en un idioma, ya tenemos que armar todo un contexto. Tenemos que unir letras que son signos con vocales abiertas, cerradas, y formar palabras. Y esas palabras tienen un sentido. Entonces, se puede armar una oración con sentido. Y nosotros estábamos haciendo eso, jugando un poquito con los sustantivos, ¿no es cierto? Que en quichua lo mismo que en castellano y en casi todos los idiomas occidentales, significa lo mismo el sustantivo. La palabra es el instrumento básico en el mecanismo de todo idioma. Cada palabra tiene un largo proceso de formación y vivencia. Nuestro quichua santiagueño no escapa a estas precisiones. El sustantivo en quichua como en castellano representa la idea que tengo de las cosas. Son los nombres. Por ejemplo, ñan, camino, joshke, dinero, huayna, joven, guaira, viento, charqui, tasajo, mayu, río, sisa, flor, sitki, planta es el nombre de una planta, sojo, el nombre de un pez,
Sonjo, corazón. Supay, diablo, demonio, espíritu del mal, ¿no es cierto? Yaku, agua. Achacha, un juguete, alguna cosa que no tenga mucho valor. Tajo, árbol. Wasi, casa. Joyur, estrella. Joyuyo, la chicharra, que ya van a empezar a cantar las chicharras. Wa, hijo. Aku, harina. Kunka, cuello. Wauge, hermano del hermano. Ñaña, hermana de la hermana. Hay muchas palabras de estas que acabo yo de decir que los santiagueños las conocemos, pero ¿qué es lo que nos cuesta cuando queremos aprender quichua? Unir, hacer el pensamiento quichua, que tiene una construcción diferente a la del castellano. Por ejemplo, estamos repasando, queridos oyentes, por ejemplo, la posesión de primera persona hace que una Y al final diga mi. Wasi y, mi casa o casa mía. Ñañay, mi hermana, hermana mía. Sonjoy, corazón, mi corazón, corazón mío. Mamay, mi madre, madre mía. Guay, mi hijo, hijo mío. Wauhei, mi hermano, hermano mío. Tatay, mi padre, padre mío. Sisay, mi flor, flor mía. Warmi, mi mujer, mujer mía. Maki, mi mano, mano mía. Umay, mi cabeza, cabeza mía. Chaki, mi pie, pie mío. Y así sucesivamente a todos los sustantivos que nosotros le agreguemos una Y, hacemos la posesión de primera persona. Y luego también está el otro detalle. Todos los sustantivos que hemos usado para hacer la posesión de primera persona terminan en vocal. Cuando el sustantivo termina en consonante, el sufijo de posesión es ni. Por ejemplo, sipas, sipasni, mi chica, mi muchacha, chica mía, muchacha mía. Sipasni, porque sipas, la S final de la palabra sipas, no indica pluralidad. En quichua no indica pluralidad la S. La pluralidad la da el sufijo cuna. Yo tendría que decir, para que diga las chicas, tendría que decir sipas cuna. Fíjense que sipas termina en S. Para decir mi chica, mi muchacha, voy a decir sipas ni, porque termina en consonante. O por ejemplo, atoj, atoj ni, mi zorro, zorro mío. Y vemos unas oracioncitas cortas. Wasi sumascan, mi casa es hermosa. O la casa mía, hermosa es, si la traducción es literal. Mamay ashitkan, madre mía, buena es, traducción literal. Mi madre es buena, si traducimos desde el castellano. También podemos decir tatay ancha ashitkan, padre mío, muy bueno es, mi padre es muy bueno. Umay ancha atukan, mi cabeza es muy grande. Sisay pukakan, mi flor es roja. Sipasni sumak ashikan, mi chica es hermosa y buena. Atojni sachapi purin, mi zorro anda en el monte. Condorni anak pachaman paan, mi cóndor vuela hacia el cielo.
Miren cuántas oraciones podemos hacer con palabras muy comunes. Y seguimos haciendo oraciones. Decimos nosotros, Yachananquichu Quichua Erimaita, ¿quieres saber hablar en quichua? Les decimos que si quieren hablar en quichua, todos lo podemos hacer. No es que sea fácil ni difícil, sino que nosotros tenemos que querer aprender a hablar quichua. Es como cuando decimos que iba a aprender a cocinar. Quiero aprender a cocinar, pero resulta que no quiero lavar la olla. No puede ser. Si quiero aprender a cocinar, debo aprender a lavar la olla, a prender el fuego, ¿no es cierto? A manejar el aceite, la sal, a pelar las papas, las batatas. Bueno, todos los aprendizajes necesitan que cada uno de nosotros esté dispuesto a aprender. Si queremos aprender a hablar en quichua, lo vamos a hacer. Pero si queremos nosotros interiormente aprender. Fíjense, la segunda persona, tu casa, por ejemplo, ya no vamos a decir wasi, casa mía, mi casa. Voy a decir wasiiki, tu casa, ñañaiki, tu hermana, mamaiki, tu madre, tataiki, tu padre, umaiki, tu cabeza. Y vamos con oraciones cortitas. Wasiiki sumaskan, tu casa es hermosa. Tataiki shamkaskan, tu padre es trabajador. Ashkoiki piñakan, tu perro es bravo. Mishkiki suakan, Mishiki suakan, tu gato es ladrón. Mishiki suakan. También podríamos decir Sua Mishi Kan, es decir, ponerle antes el adjetivo calificativo o modificador. Mi gato es ladrón. Y vamos aprendiendo cómo se forman las palabras en el quichua santiagueño, en el quichua americano, porque esta característica también es del quichua original del Perú, del venido desde el Tahuantinsuyo, ¿no? Por ejemplo, los sufijos que indican posesión van inseparables al nombre del objeto poseído. Atención, los sufijos que indican posesión van inseparables al nombre del objeto poseído. Por ejemplo, mamay, mi madre. Mamaiki, tu madre. Maman, su madre, la madre de él, la madre de ella, la tercera persona. Mamanchis, nuestra madre. Mamaiku, nuestra madre. Habíamos dicho que los verbos tienen inclusivo y exclusivo. Cuando decimos mamaiku, estamos hablando de nuestra madre, de nuestra familia. Por eso es exclusivo. Cuando decimos mamanchis, estamos hablando de las madres de todos. Estamos incluyendo. Mamaikichis, vuestra madre o la madre de ustedes. Y mamanku, la madre de ellos, la madre, su madre, ¿no? Fíjense qué hermosa la arquitectura de este idioma, que es lo que más nos cuesta, porque con la experiencia que tenemos, sabemos que estamos acostumbrados a construir nuestro castellano, construimos poniendo las posesiones antes del objeto poseído. En vez, en el quichua, nosotros tenemos las posesiones posteriores. Bueno, alguien nos está mandando un mensajito. A ver, no sé quién nos dice: Hilda, para escuchar la grabación del programa. Sí, ya le vamos a explicar. Negri, en tu teléfono celular
Puedes poner Alero Quichua Santiagueño, audición amiga, en Google, en Facebook, y va a salir la audición. ¿No es cierto, Walter? Es así, por lo menos en mi celular funciona así, ¿no? Pero en el celular pueden escuchar también. Y vamos a continuar. También comprobamos lo que en castellano está antes, en quichua va después o es pospuesto. Decíamos Sipasni, mi chica, Sipasniki, tu chica, Sipasnin, su chica, la chica de él, Sipasninchi, nuestra chica, Sipasniku, nuestra chica, exclusivo, Sipasnikichi, nuestra, vuestra, la chica de ustedes, dice. Sipasninku, la chica de ellos. Cuando así lo exija la situación, vamos a consultar al diccionario bilingüe quichua-castellano del profesor Dr. Domingo Abravo, que es autor de la signografía y de los estudios que nosotros manejamos, los estudios que nosotros hemos hecho en su cátedra en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Oraciones sencillas de ejercitación. Sonjo y puño. Mi corazón duerme. Mi corazón durmiente. Podríamos decir sonjo y puño can. Mi corazón es durmiente, que se duerme. Wauheiki wakalukan. Tu hermano es llorón. Wauheiki wakalukan. Tu hermano es llorón. Tataiku cantascan. Nuestro padre es cantante. Tataiki ashikan. Tu padre es bueno. Waiki pushan. Tu hijo juega. Yanasusni ashikuna kanku. Mis amigos son buenos. Qué lindo. Yanasusni ashikuna kanku. Mis hijos son buenos. Y vamos a leer lo que nos escriben los bilingües naturales, porque hay gente que habla que es bilingüe natural, es decir, que no ha estudiado, como yo, o como muchos maestros, y sin embargo escriben. Por ejemplo, estas oraciones ha escrito Zulema Esther Melendres de Barranca Colorada en el departamento San Martín. Miren lo que dice Zulema Esther Melendres. Kunan triste kutinikam ripti. Ahora yo quedo muy triste cuando usted se va. Voy a repetir. Kunan ancha triste. Podría haber dicho ancha shakikus. Quedo entristecido. Muy triste. Kutini quedo kuti. Ham riptiki. Cuando usted se va. Porque le decía al maestro, ¿no? esta línea. Ancha unaita pureranki kaipe. Hace mucho tiempo anduvo por aquí. Anduvo usted por aquí. Ancha unaita pureranki kaipe. Hace mucho tiempo usted anduvo por aquí. Y podíamos continuar poniendo muchos ejemplos más de lo que es el uso de las posposiciones, las posesiones. Pero vamos a despedirnos con esta traducción tan bonita del libro de Dardo del Valle Gómez, de una poesía que figura en su libro Terrones, de Dardo del Valle Gómez. Era mi madre la tierra y mi padre el arador. Era mi madre semilla y mi padre el sembrador. Esto, traducido al quichua santiagueño, diría así. Jasharipa, mi origen. Jasharipa, de mi comienzo, dice. Hashari es comenzar
algo de mi comienzo, de mi origen, la traducción literal. Ashpami, mamaika kara y tataika talpojninkara. Era mi madre la tierra y mi padre el arador. Ashpami, mamaika kara y tataika talpojninkara. Mamaika semilla kara y tataika talpojninkara. Era mi madre semilla y mi padre el arador. De Dardo del Valle Gómez, traducción al quichua santiagueño por el profesor Domingo Abraham. Y nos estamos despidiendo, Walter Noriega, hasta el próximo sábado, si Dios quiere. En mi pago a los gatos les llaman michis. En mi pago a los gatos les llaman michis. Y a las hormigas rubias les dicen chichis. Ataspas son las gallinas y cachi los perros chicos. Y los changuitos muy flacos son un chamico. A los sapos zapatos escuchan los chanchos. Si ven que te gusta el trago, ya dicen que sos machado. Y si te lavas muy poco, sos un mapago. Así hablan en mi pago, Sumac Santiago. Guarmi son las mujeres, caris los hombres. Guarmi son las mujeres, caris los hombres. Y son bien santiagueños todos los nombres. Agucho, Mushaya, Palu, Machingo, Cutiyalicu. Y si ven que sos metido, sos un chatico. Nos enseñó Don Sixto a ser quichuistas. Decimos tuy al quemarnos, quichuy si nos hace frío. Decimos misqui si es dulce y mayo al río. Así hablan en mi pago, Sumac Santiago. Y ahí
Yachanankichu quichua rimaita. ¿Quieres saber hablar en quichua? Bueno, si te quedas un ratito más con nosotros, vamos a tratar de enseñarte algo, lo que podamos, porque estas clases han sido, los que nos siguen saben que han sido muy cortadas por la programación, decíamos del fútbol, hemos ido perdiendo clases y no ha habido una continuidad, pero el que quiere aprender, aprende. Así que con esta disposición vamos a repasar un poquito, ¿no? Esto que nos dicen desde el quichua santiagueño. Una lengua, ¿sí? El quichua santiagueño en este caso, es como un cuerpo viviente. Su vitalidad no consiste en la constante identidad de los elementos, sino en la regular uniformidad de las funciones que estos ejercen y que proceden la forma y la índole que distinguen al todo, que estos ejercen y de que proceden la forma y la índole que distinguen al todo. Al todo, claro que sí. Nosotros estábamos viendo el sustantivo, el pronombre, el verbo, el adverbio. Estábamos viendo por partes, ¿no es cierto? Porque esas son partes del idioma. Cuando nosotros queremos hablar en quichua, tenemos que construir el pensamiento quichua, ¿no es cierto? Pero las cosas separadas así tienen un valor. Es como en matemáticas, es como el valor relativo y el valor absoluto. Cuando un número está solo, tiene un valor. Y cuando un número está acompañado, tiene otro valor. En la gramática, en las lenguas, pasa lo mismo. Una S sola no es lo mismo que una S y una A. ¿No es cierto? Cuando vamos a decir una palabra, cuando vamos a armar una oración, cuando queremos decir un pensamiento en un idioma, ya tenemos que armar todo un contexto. Tenemos que unir letras que son signos con vocales abiertas, cerradas, y formar palabras. Y esas palabras tienen un sentido. Entonces, se puede armar una oración con sentido. Y nosotros estábamos haciendo eso, jugando un poquito con los sustantivos, ¿no es cierto? Que en quichua lo mismo que en castellano y en casi todos los idiomas occidentales, significa lo mismo el sustantivo. La palabra es el instrumento básico en el mecanismo de todo idioma. Cada palabra tiene un largo proceso de formación y vivencia. Nuestro quichua santiagueño no escapa a estas precisiones. El sustantivo en quichua como en castellano representa la idea que tengo de las cosas. Son los nombres. Por ejemplo, ñan, camino, joshke, dinero, huayna, joven, guaira, viento, charqui, tasajo, mayu, río, sisa, flor, sitki, planta es el nombre de una planta, sojo, el nombre de un pez, sonjo, corazón, supay, diablo, demonio, espíritu del mal, ¿no es cierto? Yaku, agua. Achacha, un juguete, alguna cosa que no tenga mucho valor. Tajo, árbol. Huasi, casa. Joyur, estrella. Joyuyo, la chicharra, que ya van a empezar a cantar las chicharras. Hua, hijo. Aku, harina. Kunka, cuello. Huauge, hermano del hermano. Ñaña, hermana de la hermana. Hay muchas palabras de estas que acabo yo de decir
que los santiagueños las conocemos, pero ¿qué es lo que nos cuesta cuando queremos aprender quichua? Unir, hacer el pensamiento quichua, que tiene una construcción diferente a la del castellano. Por ejemplo, estamos repasando, queridos oyentes, por ejemplo, la posesión de primera persona hace que una Y al final diga mi. Wasi y mi casa o casa mía. Ñañay, mi hermana, hermana mía. Sonjoy, corazón, mi corazón, corazón mío. Mamay, mi madre, madre mía. Guay, mi hijo, hijo mío. Wauqey, mi hermano, hermano mío. Tatay, mi padre, padre mío. Sisay, mi flor, flor mía. Warmi, mi mujer, mujer mía. Maki, mi mano, mano mía. Umay, mi cabeza, cabeza mía. Chaki, mi pie, pie mío. Y así sucesivamente a todos los sustantivos que nosotros le agreguemos una Y, hacemos la posesión de primera persona. Y luego también está el otro detalle. Todos los sustantivos que hemos usado para hacer la posesión de primera persona terminan en vocal. Cuando el sustantivo termina en consonante, el sufijo de posesión es ni. Por ejemplo, sipas, sipasni, mi chica, mi muchacha, chica mía, muchacha mía. Sipasni, porque sipas, la S final de la palabra sipas, no indica pluralidad. En quichua no indica pluralidad la S. La pluralidad la da el sufijo cuna. Yo tendría que decir, para que diga las chicas, tendría que decir sipas cuna. Fíjense que sipas termina en S. Para decir mi chica, mi muchacha, voy a decir sipasni, porque termina en consonante. O por ejemplo, atoj, atojni, mi zorro, zorro mío. Y vemos unas oracioncitas cortas. Wasi sumascan, mi casa es hermosa. O la casa mía, hermosa es, si la traducción es literal. Mamay ashitkan, madre mía, buena es, traducción literal. Mi madre es buena, si traducimos desde el castellano. También podemos decir tatay ancha ashikan, padre mío, muy bueno es, mi padre es muy bueno. Umay ancha atukan, mi cabeza es muy grande. Sisay pukakan, mi flor es roja. Sipasni sumaj ashikan, mi chica es hermosa y buena. Atojni sachapi purin, mi zorro anda en el monte. Cóndor ni anaj pachaman paan, mi cóndor vuela hacia el cielo. Miren cuántas oraciones podemos hacer con palabras muy comunes. Y seguimos haciendo oraciones. Decimos nosotros, Yacha nanquichu quichua erimaita, ¿quieres saber hablar en quichua? Les decimos que si quieren hablar en quichua, todos lo podemos hacer. No es que sea fácil ni difícil, sino que nosotros tenemos que querer aprender a hablar quichua. Es como cuando decimos que iba a aprender a cocinar. Quiero aprender a cocinar, pero resulta que no quiero lavar la olla. No puede ser.
Si quiero aprender a cocinar, debo aprender a lavar la olla, a prender el fuego, ¿no es cierto? A manejar el aceite, la sal, a pelar las papas, las batatas. Bueno, todos los aprendizajes necesitan que cada uno de nosotros esté dispuesto a aprender. Si queremos aprender a hablar en quichua, lo vamos a hacer. Pero si queremos nosotros interiormente aprender. Fíjense, la segunda persona, tu casa, por ejemplo, ya no vamos a decir wasi, casa mía, mi casa. Voy a decir wasiiki, tu casa, ñañaiki, tu hermana, mamaiki, tu madre, tataiki, tu padre, umaiki, tu cabeza. Y vamos con oraciones cortitas. Wasiiki sumaskan, tu casa es hermosa. Tataiki shamkaskan, tu padre es trabajador. Ashkoiki piñakan, tu perro es bravo. Mishkiki suakan, Mishiki suakan, tu gato es ladrón. Mishiki suakan. También podríamos decir Sua Mishiki kan, es decir, ponerle antes el adjetivo calificativo o modificador. Mi gato es ladrón. Y vamos aprendiendo cómo se forman las palabras en el quichua santiagueño, en el quichua americano, porque esta característica también es del quichua original del Perú, del venido desde el Tahuantinsuyo, ¿no? Por ejemplo, los sufijos que indican posesión van inseparables al nombre del objeto poseído. Atención, los sufijos que indican posesión van inseparables al nombre del objeto poseído. Por ejemplo, mamay, mi madre. Mamaiki, tu madre. Maman, su madre, la madre de él, la madre de ella, la tercera persona. Mamanchis, nuestra madre. Mamaiku, nuestra madre. Habíamos dicho que los verbos tienen inclusivo y exclusivo. Cuando decimos mamaiku, estamos hablando de nuestra madre, de nuestra familia. Por eso es exclusivo. Cuando decimos mamanchis, estamos hablando de las madres de todos. Estamos incluyendo. Mamaikichis, vuestra madre o la madre de ustedes. Y mamanku, la madre de ellos. La madre, su madre. ¿No? Fíjense qué hermosa la arquitectura de este idioma, que es lo que más nos cuesta, porque con la experiencia que tenemos, sabemos que estamos acostumbrados a construir nuestro castellano, construimos poniendo las posesiones antes del objeto poseído. En vez, en el quichua, nosotros tenemos las posesiones posteriores. Bueno, alguien nos está mandando un mensajito. A ver, no sé quién, nos dice: Hilda, para escuchar la grabación del programa, sí, ya le vamos a explicar. Negri, en tu teléfono celular puedes poner Alero Quichua Santiagueño, audición amiga, en Google, en Facebook, y va a salir la audición. ¿No es cierto, Walter? Es así, por lo menos en mi celular funciona así, ¿no? Pero en el celular pueden escuchar también. Y vamos a continuar. También comprobamos lo que en castellano está antes, en quichua va después o es pospuesto. Decíamos Sipasni, mi chica, Sipasniki, tu chica, Sipasnin, su chica, la chica de él, Sipasninchi, nuestra chica,
Sipasniku, nuestra chica, exclusivo. Sipasnikichi, nuestra, vuestra, la chica de ustedes, dice. Sipasninku, la chica de ellos. Cuando así lo exija la situación, vamos a consultar al diccionario bilingüe quichua-castellano del profesor Dr. Domingo Abravo, que es autor de la signografía y de los estudios que nosotros manejamos, los estudios que nosotros hemos hecho en su cátedra en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Oraciones sencillas de ejercitación. Sonjo y puño. Mi corazón duerme. Mi corazón durmiente. Podríamos decir sonjo y puño can. Mi corazón es durmiente, que se duerme. Wauheiki wakalukan. Tu hermano es llorón. Wauheiki wakalukan. Tu hermano es llorón. Tataiku kantaskan. Nuestro padre es cantante. Tataiki ashikan. Tu padre es bueno. Waiki pushan. Tu hijo juega. Yanasusni ashikuna kanku. Mis amigos son buenos. Qué lindo. Yanasusni ashikuna kanku. Mis hijos son buenos. Y vamos a leer lo que nos escriben los bilingües naturales, porque hay gente que habla que es bilingüe natural, es decir, que no ha estudiado, como yo, o como muchos maestros, y sin embargo escriben. Por ejemplo, estas oraciones ha escrito Zulema Esther Melendres de Barranca Colorada, en el departamento San Martín. Miren lo que dice Zulema Esther Melendres. Kunan triste kutini kamriti. Ahora yo quedo muy triste cuando usted se va. Voy a repetir. Kunan ancha triste. Podría haber dicho ancha shakikus. Quedo entristecido. Muy triste. Kutini quedo kuti. Ham riptiki. Cuando usted se va. Porque le decía al maestro, ¿no? esta línea. Ancha unaita pureranki kaipe. Hace mucho tiempo anduvo por aquí. Anduvo usted por aquí. Ancha unaita pureranki kaipe. Hace mucho tiempo usted anduvo por aquí. Y podíamos continuar poniendo muchos ejemplos más de lo que es el uso de las posposiciones, las posesiones. Pero vamos a despedirnos con esta traducción tan bonita del libro de Dardo del Valle Gómez, de una poesía que figura en su libro Terrones, de Dardo del Valle Gómez. Era mi madre la tierra y mi padre el arador. Era mi madre semilla y mi padre el sembrador. Esto, traducido al quichua santiagueño, diría así. Jasharipa, mi origen. Jasharipa, de mi comienzo, dice. Hashari es comenzar algo, de mi comienzo, de mi origen. La traducción literal. Ashpami, mamaika kara y tataika talpojninkara. Era mi madre la tierra y mi padre el arador. Ashpami mamaika kara y tataika talpojninkara. Mamaika semilla kara y tataika talpojninkara. Era mi madre semilla y mi padre el arador. De Dardo del Valle Gómez, traducción al quichua santiagueño por el profesor Domingo Abravo.
Y nos estamos despidiendo, Walter Noriega, hasta el próximo sábado, si Dios quiere. En mi pago a los gatos les llaman michis. En mi pago a los gatos les llaman michis. Y a las hormigas rubias les dicen chichis. Ataspas son las gallinas y cachi los perros chicos. Y los changuitos muy flacos son muchamicos. A los sapos zampatos escuchan los chanchos. Si ven que te gusta el trago, y dicen que sos machado, y si te lavas muy poco, sos un mapado. Así hablan en mi pago, Sumac Santiago. Guarmi son las mujeres, caris los hombres. Guarmi son las mujeres, caris los hombres. Y son bien santiagueños todos los hombres. Agucho, mucha y apalo, machingo, cuti y alicu. Si ven que sos metido, sos un chatico. Nos enseñó Don Sixto a ser quichuistas. Decimos tú y al quemarnos, quichu hicimos hace frío. Decimos whisky si es dulce y mayo al río. Así hablan en mi paso Sumac Santiago.